Esta es la vida soñada. Este hombre quería alejarse de la ciudad, así que pasó 3 años en la cima de un mar de nubes construyendo una granja de ensueño que es la envidia de todos. En el interior no solo hay una lujosa villa en la cima de la montaña, un búnker a prueba de bombas atómicas, sino también huertos, gallineros, desarrollo de la pesca y la ganadería. Viviendo una vida de cuento de hadas lejos del bullicio de la ciudad, Paula acababa de casarse cuando dejó su trabajo de oficina de 8 horas y se fue a Santa Catarina, Brasil, para abrir nuevos caminos, preparándose para construir un paraíso de ensueño con su esposa e hijos. Gracias a la compra de toda la colina, obtuvo los derechos de tala. Así, durante los siguientes 2 meses y medio, los grandes árboles fueron cayendo uno tras otro a los pies de Paul. Después, cortó toda la madera en pedazos, la recogió y la secó para convertirla en material de construcción. Después de haber talado la mitad de la colina, ya no tenía que preocuparse por los materiales de construcción. En cuanto al agua potable, Paul lo tenía todo bajo control. Bajo control. La razón por la que eligió construir la casa en la cima de la colina fue por el manantial natural que había al lado. Gracias a la diferencia de altura, solo tenía que conectar una tubería para poder usar el agua del manantial directamente. Para prepararse para la estación seca, también planeaba construir un depósito de agua. Pero lo más urgente era tener un lugar donde vivir. Como el suelo estaba lleno de raíces, al día siguiente Paul alquiló una excavadora. Esta habilidad debe haberla aprendido en la escuela de manejo de excavadoras. En solo medio día, lo limpió todo. Pero para evitar que los insectos, ratas y serpientes entraran en la casa, antes de comenzar la construcción propiamente dicha, esparció cal en polvo por todo el suelo. Después, utilizó el método de medición de su suegro, usando una cuerda para delimitar los cimientos de la casa, para que la casa pudiera pasar de generación en generación. Paul cavó docenas de pozos de cimentación de 1 metro de profundidad. Docenas de pozos. Además, unió las tablas cepilladas en pares para hacer moldes para verter el hormigón. Luego, las colocó en los pozos de cimentación correspondientes y vertió hormigón para formar unos cimientos sólidos. Mientras esperaba a que el hormigón se secara, tampoco descansó. Como había un pequeño estanque en la ladera, solo un pescador podía entender lo valioso que era este momento. Aprovechó la ventaja del terreno. Condujo el agua del manantial continuamente al estanque y luego bajó de la montaña para comprar un lote de alevines. Creía que después de 2 años y medio, podría autoabastecerse de pescado. Los árboles que habían sido tratados antes de su uso fueron cepillados por completo antes de poder formar parte de la nueva casa. Para que su familia pudiera mudarse pronto a la nueva casa, Paul omitió la estructura tradicional de madera. Simplemente erigió el marco de madera y luego vertió hormigón para poder levantar los pilares. En cuanto a las vigas del techo, era necesario hacer una ranura en un lado y combinarlas con clavos de hierro para fijarlas. Este método de construcción parece simple, pero en realidad es muy sólido. Además del puntal triangular en el techo, en la parte inferior también reforzó con cemento y clavos de hierro. Gracias a la altitud de 1200 metros. Además de poder disfrutar de una vista panorámica del mar de nubes, también ayudó a aumentar la eficiencia de la construcción. En solo una semana, la estructura básica de la casa estaba terminada. La estructura del techo a 2 aguas facilitaba el drenaje del agua de lluvia. Era necesario añadir pilares y viguetas en el centro del techo. Llegó el turno de instalar las vigas. Esto no solo creaba espacio en el ático, sino que también ayudaba a que la casa terminara rápidamente el techo. Pero antes de eso, era necesario cubrir con una capa de membrana reflectante de calor de aluminio para asegurar la impermeabilización y el aislamiento térmico al mismo tiempo. Después de completar los preparativos para el techo, al día siguiente, su suegro trajo un camión lleno de tejas. ¡Qué coincidencia! Paul inmediatamente clavó una estructura de rejilla en el techo para facilitar la colocación de las tejas más tarde. En comparación con las tejas metálicas comunes, estas tejas bituminosas marrones no solo eran más bonitas, sino que tampoco temían el ruido de la lluvia. Después, pulió los bordes de las tablas y las clavó al marco para hacer las paredes. Durante este proceso, además de la ayuda de su suegro, su hijo también venía de vez en cuando a hacer travesuras. Aunque solo estaba jugando, en comparación con las pesadas tareas escolares, el niño pensaba que la naturaleza era la mejor aula. Al ver esto, realmente siento envidia. Parece que los niños de aquí no necesitan comer brotes de bambú salteados con carne. Al empezar a fijar la pared frontal, además de dejar espacio para las ventanas, los huecos de las esquinas también debían cubrirse con tablas para que la casa de madera tuviera un aspecto más perfecto. Al día siguiente, Paul usó vigas para sostener la parte inferior y aplicó pintura a prueba de humedad y termitas para asegurar que la casa pudiera durar cientos de años. Para convertirse pronto en propietario de una casa, Paul comenzó a colocar el suelo a primera hora de la mañana. Desde la mañana hasta la noche, incluso por la noche, seguía trabajando bajo la luz de las lámparas.
Como Curitiba tiene un clima templado durante todo el año, y además planeaba instalar una estufa, omitió el paso del aislamiento y directamente usó tablas de madera para sellar el interior. Aunque ni él ni su esposa tenían experiencia en construcción, para ellos, no hacerlo era lo más lamentable. El trabajo de cableado interior y la instalación de las escaleras todavía tenía que ser encargado a su polifacético suegro. En cuanto al suelo del segundo piso, solo era necesario cortar las tablas en un ángulo de 45 grados para asegurar que las tablas del suelo encajaran entre sí. Había dejado 3 ventanas para el ático, desde donde se podía ver toda la colina. Este sería el dormitorio principal de la pareja. En su tiempo libre, Paul solía llevar a su hijo de excursión. Había frutos silvestres por todas partes. Solo con recoger un poco ya era más de lo que la gente de la ciudad podía soñar. Aunque vivir en la naturaleza tenía muchas ventajas, ir al baño definitivamente no era una de ellas. Así que, al día siguiente, Paul despejó un espacio al lado para construir un baño. Gracias a que había talado la mitad de la colina antes, no tenía que preocuparse por los materiales de construcción. Sumado a su experiencia previa, ahora era muy hábil. En solo 2 días y medio, terminó la estructura básica. Finalmente, solo tenía que instalar las tuberías de agua, un inodoro de compostaje y un calentador de agua. A la izquierda estaba el baño, a la derecha el inodoro. Aunque estuviera en la naturaleza, la calidad de vida debía garantizarse. Ni siquiera las aguas residuales podían verterse en los campos de otras personas. Porque también planeaba hacer un huerto. Solo con usar madera para construir un contenedor de compost, no solo se ahorraban los costes de eliminación de residuos, sino que también se obtenía abono propio. Y se podía usar con tranquilidad. Como la cima de la colina parecía bastante árida, su esposa sugirió convertir el terreno baldío de delante de la casa en un césped. Como hombre que consentía a su esposa, al día siguiente compró un camión lleno de césped para que su esposa pudiera dar rienda suelta a su creatividad. Además de usar grava para hacer un camino de entrada, su esposa también usó tocones de árboles para hacer una zona de barbacoa. En el futuro, hacer una barbacoa aquí debe ser una maravilla. El tiempo pasaba minuto a minuto, el paisaje de las montañas y los bosques siempre era magnífico. Después de ser pintada, la casa se fue volviendo gradualmente lujosa. El revestimiento interior de madera indicaba que la obra estaba a punto de terminar. Aunque aún no estaba completamente terminada, con solo trasladar algunos muebles esenciales, la pareja ya podía disfrutar de la alegría de estrenar su nuevo hogar. Pero al día siguiente, este tipo empezó a demoler. Por ninguna otra razón que no fuera para evitar las visitas de invitados salvajes. Usó una sierra eléctrica para cortar el marco de la puerta con precisión. Después, solo con usar pegamento para madera y un marco en forma de X en la parte trasera, obtuvo una puerta de madera maciza. Por supuesto, solo instalar la puerta no era suficiente. También tenía que taladrar agujeros en la puerta para instalar la cerradura recién comprada. Una cerradura antigua de estilo clásico, principalmente para protegerse de los caballeros, pero no de los villanos. Al enterarse de que su amigo había abierto un nuevo terreno, sus amigos empezaron a moverse. Porque para los oficinistas como ellos, este era un lugar ideal para acampar. Pero era demasiado pronto para celebrar. La vida autosuficiente que había prometido hasta ahora solo había completado el alojamiento básico. Para realizar su sueño de autosuficiencia, Paul cortó más madera y luego la clavó en los pozos de cimentación delante de la casa. Los amigos inteligentes debieron adivinar que estaba preparando un huerto. Aunque era la primera vez que la pareja vivía de forma autosuficiente, para ellos, pasar de no saber a saber hacer solo requería repetición. Después de sellar todo alrededor, colocó una capa de madera y serrín en el fondo. Como el huerto tenía que soportar la lluvia y el sol, tenía que estar bien templado. Después de que Paul terminara de construir el huerto, la tarea de plantar se la encargó a su esposa. Mientras tanto, él tampoco descansó y levantó 2 postes al lado. Solo con instalar un puntal triangular encima y tensar un cable de acero, se convertía en un tendedero casero. Aunque no era muy estético, ¿quién rechazaría su comodidad? Para poder comer y beber lo suficiente. Al día siguiente la pareja continuó usando la estructura triangular para construir el marco del gallinero. Para facilitar la recolección de huevos, también usó tablas de madera sobrantes para hacer nidos para las gallinas. Después, solo hay que unirlas y pintarlas para que las gallinas puedan mudarse. El paisaje en la cima de la colina sigue siendo tan hermoso como siempre, pero la casa todavía no tiene muebles decentes. Afortunadamente, como carpintero, este tipo es bastante hábil. Paul construyó rápidamente el marco de la encimera de la cocina. Luego midió el tamaño del fregadero y cortó una ranura precisa.
Hizo lo mismo con el lado de la estufa de gas. Luego pulió las esquinas y aplicó una capa de pintura oscura brillante a prueba de agua. Duradero y hace que la encimera se vea mejor. Para aumentar el espacio de almacenamiento, selló las escaleras traseras. Paul tampoco desperdició las piezas de madera sobrantes, sino que las convirtió en un armario. Después de pintar e instalar, es hermoso y práctico. Incluso dejó espacio para un refrigerador en la esquina de las escaleras para que cocinar sea más conveniente. En el futuro, el amanecer en la montaña es hermoso. Además del trabajo diario, Paul también alimenta a las gallinas y a los peces. En esta época en la que tienes que ir a trabajar como un caballo en cuanto suena la alarma, este tipo vive una vida tranquila todos los días. Mirando la habitación vacía, Paul supo que era hora de terminar el segundo piso. Limpió las cosas de la habitación para preparar el piso. Luego, hizo un tabique basado en las escaleras para dividir las diferentes habitaciones del segundo piso. Aunque las condiciones de vida han disminuido mucho, y de vez en cuando tiene que hacer trabajos pesados, su esposa no se queja. Hay que decir que este tipo tiene mucha suerte. Como el segundo piso no es grande, solo necesita revestir 2 paredes. Y cortar el exceso para dividir el dormitorio principal y la habitación de los niños en el segundo piso. Como a su esposa le gustan los colores claros, Paul pasó todo el día pintando todo el segundo piso del color blanco de sus sueños. Solo con instalar luces negras, se obtiene una sensación de simplicidad y lujo. Al mismo tiempo, el exterior tampoco puede ser descuidado. Los huecos de la puerta se sellaron con tablas de madera para que la villa se vea más lujosa. Llega el verano, y los colores en la cima de la colina se vuelven verdes. El huerto está lleno de frutas y las gallinas también ponen muchos huevos. Pero los peces del estanque no tuvieron tanta suerte. Él mismo no se atreve a pescar ninguno, pero la bandada de martines pescadores se da un festín. No puede soportarlo más. Para resolver el problema de raíz, Paul planea agregar algunas aves acuáticas al estanque. El excremento de pato es un gran alimento para los peces. Primero, construyó el marco del corral de patos con madera. Ya sea sellándolo o pintándolo, lo completó fácilmente en un solo día. Como siempre, está acostumbrado a esto. Después de ocuparse de los patos, aún no ha terminado. Aprovechando esta oportunidad, planea trasladar tanto el gallinero como el huerto aquí. Porque además de que el excremento de pato es un buen alimento para los peces, el excremento de gallina también se puede usar para fertilizar el huerto. Además, las verduras también se pueden utilizar como alimento para los peces, formando así un ciclo ecológico perfecto. Sin embargo, debido a la expansión de la cría, el gallinero y el huerto actuales deben ampliarse. Afortunadamente, con la experiencia previa, ahora pueden operar fácilmente, ya sea usando láminas de betún para techar, o usando tablas de madera para las paredes. Este estándar de construcción es completamente igual al mío. Como siempre, primero se divide el área de puesta de huevos en el interior. Al mismo tiempo, como a las gallinas les gusta saltar, Paul no solo hizo cuidadosamente las escaleras, sino que también usó barras transversales como lugar para que las gallinas durmieran. El espacio debajo hace que limpiar el excremento de gallina sea mucho más fácil. Se puede ver que Paul ha hecho un gran trabajo. Además de instalar una puerta de madera maciza para el gallinero, para poder comer pollo campero, también hizo una entrada y salida libre para las gallinas. Sin embargo, para evitar que las gallinas se escapen, es necesario colocar postes y combinarlos con alambre de acero para acercar el gallinero. Después de eso, solo necesita esparcir semillas de hierba en el suelo. Creo que pronto tendrán suficiente comida para comer en cualquier momento y en cualquier lugar. Antes de eso, el plan para expandir el huerto también debe incluirse en la agenda. Paul primero hace los lechos de siembra. Al mismo tiempo, para cumplir el sueño de su esposa de cultivar flores, hizo 7 lechos de este tipo. Debido a que el suelo en la cima de la colina es demasiado duro, la pareja tardó todo el día en bajar la ladera de la colina para obtener tierra negra fértil. El proceso de transporte es agotador, pero el hermoso paisaje alivia la fatiga, lo que les hace no sentirse muy cansados. Después de completar los preparativos, coloca una capa de hojas secas en el fondo como fertilizante orgánico natural, al mismo tiempo que mantiene la tierra suelta. Finalmente, solo necesita plantar las plántulas, el resto lo deja al tiempo. Llega el otoño, y él también compra una estufa. Preocupado por el fuego, Paul primero usa tablero OSB como la primera capa ignífuga.
Luego construye con ladrillos refractarios especiales. Esta meticulosa artesanía, en nuestra obra, cuesta al menos 500 yuanes al día. Luego, coloca la estufa e instala la chimenea. El humo de la cocina se eleva desde el exterior, calentando a toda la familia. Es solo que la casa es demasiado pequeña, lo que obliga a su esposa a lavar la ropa al aire libre. Para aumentar el índice de felicidad familiar, Paul decide construir un almacén. Gracias a que el marco del techo se construyó previamente, solo necesita erigir los postes alrededor para poder techar inmediatamente. Luego, instala la canaleta para facilitar la colocación de las tejas. Cada vez que se necesita fuerza, su suegro siempre está ahí para ayudar, para que Paul pueda confiar en él para completar el piso del almacén. El otoño es la estación de la niebla, y también trae una nueva experiencia visual. Aunque lo ha visto innumerables veces, no se aburre. Pero al mirar la carretera helada, Paul sabe que es hora de acelerar el progreso. Sella las paredes, organiza el interior. Después de un periodo de construcción entusiasta, la forma del almacén ha aparecido. Como planea guardar maquinaria agrícola aquí en el futuro, Paul hizo una puerta grande basada en la altura de la pared. Pero para abrir esta puerta que pesa cientos de kilogramos, hay que hacer una puerta corredera. Después de instalar el riel deslizante en la parte superior, se puede instalar la puerta súper grande. Las semillas de hierba sembradas antes ahora son verdes. La mayor parte del tiempo restante está ocupado con los detalles del interior. Sella el techo, hace los marcos de las ventanas y aplica pintura a prueba de humedad de insectos. Después de esperar a que se seque, Paul usa tablero USB para hacer una pared para herramientas, para que sus tesoros tengan un lugar donde guardarlos. Y se hace un banco de trabajo para sí mismo. Material sólido, garantizado para 100 años de uso. Como carpintero de generación en generación, la carpintería, por supuesto, debe enseñarse desde la infancia. Además, lleva a su hijo a pescar al río, transmitiéndole toda su experiencia. Después de instalar las tuberías de agua, puede trasladar la lavadora al interior, para que su esposa tenga su propia lavandería. Como el color de la pintura de la pared exterior es un poco monótono, la pinta del mismo color que la villa. Color oscuro uniforme. Se ve bastante vibrante. A medida que el vientre de su esposa crece gradualmente, el entusiasmo de Paul por construir la casa también se vuelve bastante ansioso. Planea sellar los porches de ambos lados para aumentar el espacio utilizable de la villa. Afortunadamente, su suegro lo ayudó a construir el marco. Solo necesita colocar las tejas encima y las dos habitaciones laterales están básicamente terminadas. Pero no tiene prisa por sellar las paredes, sino que llena el suelo con piedras y luego construye una pequeña habitación con ladrillos huecos. Como el objetivo es una villa, un baño claramente no es suficiente. Además, el material de ladrillo tampoco se preocupa por el problema del vapor al ducharse. Después de pintar las paredes del baño, utiliza madera pintada para hacer una plataforma. En el futuro, esta habitación se utilizará como sala de estar. Amplio espacio, incluso si su esposa da a luz a 8 hijos, será suficiente. Luego, puede usar tablas de madera para sellar la plataforma. Nubes oscuras traen lluvia, recordándole a Paul el progreso de la construcción. Toma un panel de vidrio templado y sella la pared. Esto no solo ahorra el esfuerzo de construir una pared, sino que también tiene una vista amplia, y es muy conveniente para usar como solarium en el futuro. Pero debido a que la pared exterior se ha ampliado, la puerta también debe rehacerse. Paul quita la barra de soporte triangular sobrante y sella un lado con tablas de madera, creando así el nuevo marco de la puerta. Mirando el nuevo huerto, se puede ver que las habilidades de jardinería de este chico también han mejorado mucho. Sin mencionar la producción de huevos de gallina, no pueden comerlos todos, realmente no pueden comerlos todos. Afortunadamente, pueden salar los huevos sobrantes, sin preocuparse de que se echen a perder. Además, detrás de la casa, la selló con bloques de hormigón. Después, solo necesita instalar las vigas y sellarlo. Esta será la terraza para tomar el té y charlar en el futuro. Por supuesto, el porche del otro lado también se hizo de la misma manera. Finalmente, se aplica una capa de pintura protectora. Después de 3 años, Paul y su esposa finalmente se establecieron en la cima de la colina.
Recordando los últimos 3 años de renovación, desde no tener un lugar para vivir al principio hasta tener una villa en la cima de la colina con todas las comodidades, y desarrollarla en una granja envidiable en la cima de la colina, Paul siente que ha sido un proceso arduo. Pero mirando el resultado final, todo el cansancio valió la pena. Después de todo, ¿quién no envidiaría una vida tan libre y sin preocupaciones?